El hombre que tejía realidades mágicas. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde el español cobra vida a través de historias mágicas. Si te gusta viajar con las palabras, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. Imagina un mundo donde la lluvia cae por años, los muertos conversan con los vivos y el amor desafía el tiempo. Así tejía Gabriel García Márquez sus realidades, mezclando lo cotidiano con lo fantástico. Nació en 1927, en un pequeño pueblo de Colombia llamado Aracataca. Su infancia, rodeada de historias contadas por su abuela Tranquilina, fue su primera escuela. Ella le enseñó que la magia no está en los libros, sino en cómo miramos el mundo. A los 12 años, Gabo se fue a estudiar lejos de casa. Las cartas de su abuelo, llenas de recuerdos de guerras y amores perdidos, se convirtieron en su tesoro. Más tarde, como periodista, descubrió que la verdad podía ser tan sorprendente como la ficción. Un día, mientras manejaba hacia Acapulco, una visión lo detuvo. Macondo, un pueblo donde lo imposible respiraba. Así nació 100 años de soledad, una novela que cambiaría la literatura para siempre. Con palabras simples pero profundas, Gabo nos hizo creer que la realidad y los sueños son hilos del mismo tejido. ¿Quieres saber cómo un niño del Caribe creó universos enteros con solo su máquina de escribir? Quédate, porque esta es solo la primera página de su viaje. Un niño bajo el cielo caribeño, Aracataca, 1927. Bajo un sol que derretía el tiempo, Aracataca respiraba con el ritmo de los gallos y el murmullo de los mangos cayendo. En esa casa pintada de leyendas, donde las paredes guardaban secretos y los retratos susurraban historias, crecía Gabito. Su mundo eran 3 cosas: el olor a guayaba de la abuela Tranquilina, las manos callosas del abuelo Nicolás dibujando mariposas en el aire, y ese calor que hacía brillar hasta los recuerdos. Las tardes sabían a limonada y a relatos. Tranquilina, con su voz como brisa entre palmeras, le contaba de fantasmas que paseaban por el corredor y mujeres que subían al cielo con sábanas. No temas a lo extraño, decía mientras mecía la hamaca. La vida es un realismo mágico. El abuelo, veterano de 1000 batallas, le enseñaba que las palabras tienen peso. Un hombre vale por sus historias y sus actos, repetía señalando los loros color esmeralda en el jardín. Aracataca era un personaje más. Las calles polvorientas donde volaban cometas de papel. El tren amarillo que traía noticias de mundos lejanos. Las noches estrelladas, donde Gabo buscaba los ojos de los difuntos. En la tienda de la familia, entre botellas de ron y sacos de café, escuchaba las tragedias y risas de los vecinos. Así aprendió que cada persona lleva un universo en su mirada. Pero la vida en Aracataca no duraría para siempre. Cuando el cielo caribeño cumplió 8 años pintando sus sueños, llegó el día del adiós. La muerte del abuelo dejó silencios que ninguna historia podía llenar. Gabo partió con lágrimas y una maleta llena de memorias, sin saber que llevaba consigo la semilla de Macondo. Mientras el tren lo alejaba de su paraíso perdido, una mariposa amarilla se posó en su ventana. Como un presagio de que la magia lo seguiría hasta el frío altiplano de Bogotá. La máquina de escribir que conquistó Bogotá. En Bogotá gris y lluviosa, donde el frío calaba hasta los huesos, un joven Gabo de 17 años encontró refugio
en el sonido de una máquina de escribir. Tras perder a su abuelo, aquellas teclas se convirtieron en su voz contra el silencio. Las letras saltaban como mariposas heridas, transformando el dolor en poemas que hablaban de nostalgias caribeñas bajo la neblina andina. Las primeras veces, sus dedos tropezaban. La ciudad le resultaba hostil. Edificios altos que escondían el cielo, transeúntes sin historias en los ojos, cafés donde nadie creía en fantasmas. Pero cada noche, al cerrar los ojos, volvía a Aracataca. Entonces escribía sobre el olor del café recién tostado, el susurro de las palmeras, el abuelo contando batallas entre los almendros. La máquina era su salvavidas, un puente entre dos mundos. Pronto descubrió el periodismo. En la redacción de un periódico local, entre el humo de cigarrillos y el tic-tac de los relojes, aprendió que las mejores historias no están en los libros, sino en la calle. Reporteaba sobre todo, desde protestas estudiantiles hasta entierros de personajes desconocidos. Pero siempre, siempre, añadía un detalle mágico, una lluvia de pétalos durante una huelga, un perro callejero que seguía al cortejo fúnebre como alma en pena. Una tarde, mientras escribía una crónica sobre un viejo músico del parque, ocurrió el milagro. Las palabras comenzaron a fluir solas, martillaban con furia creativa, como si el espíritu de su abuelo guiara sus manos. Al terminar, tenía las primeras líneas de un cuento donde los muertos bailaban cumbia. Ese día entendió que Bogotá no sería su enemiga, sino cómplice de su magia. La máquina viajaría con él durante años, estivo de noches sin dormir y páginas llenas de tachones. En sus viajes posteriores, cuando el frío lo sorprendía en Europa o el exilio, bastaba cerrar los ojos y escuchar su eco metálico para regresar a aquella habitación bogotana donde un muchacho tímido aprendió a convertir la soledad en arte. El secreto detrás de Macondo. Macondo no nació en un mapa, sino en el corazón de Gabo. Su secreto, una mezcla perfecta entre los recuerdos de Aracataca y la necesidad de escapar de la realidad. Todo comenzó en 1965, durante un viaje a Acapulco. Al volante de su coche, Gabo sintió un golpe de claridad. Debo contar la historia de mi familia, pero como mi abuela lo haría, con la misma cara de palo ante lo imposible. Frenó en seco. Dio la vuelta. Encerrado durante 18 meses, con 6 paquetes de papel y una máquina de escribir, tejió un pueblo donde los años lluviosos duraban décadas. Las muchachas subían al cielo mientras tendían sábanas, y un coronel fabricaba pescaditos de oro para olvidar la guerra. Cada personaje tenía raíces reales. José Arcadio Buendía era su abuelo Nicolás. Úrsula Iguarán llevaba la tenacidad de Tranquilina. Y Melquiades, el gitano sabio, era el propio Gabo, contando historias desde el futuro. La magia no era invento, sino memoria. El hielo que Aureliano veía en su infancia era el mismo que el gitano de Aracataca hendía como maravilla. Las mariposas amarillas, símbolo de amor en 100 años de soledad, volaban desde los jardines de su abuela. Hasta la peste del insomnio tenía base real. Gabo recordaba pueblos donde el olvido borraba hasta los nombres de las cosas. Pero el verdadero truco estaba en el tiempo. En Macondo, los días no pasaban en línea recta, sino en círculos.
como los relatos de los viejos en las tertulias caribeñas. Los Buendía repetían errores, los fantasmas regresaban, y las profecías se cumplían sin aviso. Así, Gabo convirtió su obsesión con el pasado en un espejo gigante para toda América Latina. Al publicar la novela en 1967, nadie esperaba que un pueblo imaginario explicara tantas verdades universales. Macondo era Aracataca, pero también cualquier lugar donde la realidad se volvía insuficiente. Gabo lo resumía así: escribí este libro para que mis amigos me quisieran más. Y vaya que lo logró. El secreto era hacer que todos nos viéramos reflejados en su espejo mágico. Amor, exilio y mariposas amarillas. En la vida de Gabo, el amor nunca fue silencio. Fue vendaval, terremoto, mar en calma. Mercedes Barcha, su esposa desde 1958, fue su raíz y su brújula. Mientras él soñaba con pueblos flotantes, ella administraba la realidad. Vendía el coche, las joyas, hasta el secador de pelo, para que 100 años de soledad naciera. Gastamos 12 años de felicidad para escribir este libro, confesaría después. Pero en 1971, la tormenta llegó, perseguido por dictadores que veían rebelión en sus metáforas. Gabo partió al exilio. Barcelona, México, París, ciudades grises donde extrañaba el olor a guayaba. En esas noches sin Caribe, las mariposas amarillas, aquellas que su abuelo le enseñó a escuchar, volvieron como fantasmas. Se colaban en sus cartas, en el café frío, en los sueños de sus hijos. Fue entonces donde el amor y el arte se volvieron actos de resistencia. En el otoño del patriarca, 1975, denunció tiranías con poesía brutal. En Crónica de una muerte anunciada, 1981, mezcló periodismo y tragedia. Pero su gran hazaña fue escribir El amor en los tiempos del cólera, 1985, lejos de Colombia, usando la nostalgia como tinta. Florentino Ariza y Fermín Daza no eran personajes, eran el retrato de un continente que ama contra toda lógica. Las mariposas, siempre presentes, en Macondo anunciaban tragedias. En sus años de exilio se convirtieron en mensajeras. Cuando veo una, sé que alguien en Aracataca me recuerda, decía Gabo. Su vuelo conectaba el jardín de Mercedes en México con los atardeceres de su infancia, tejiendo un puente sobre el océano. En 1982, tras el Nobel, pudo volver. Colombia lo recibió con lluvia de flores y tambores. Pero el verdadero regreso fue años después, al sentarse frente al mar en Cartagena, con Mercedes a su lado, y un ejército de mariposas danzando sobre las olas. Ahí entendió que el exilio, como el amor, no es un lugar. Es el precio de creer en mundos mejores. Así, entre despedidas y regresos, Gabo convirtió su vida en la gran novela que nunca escribió. Donde otros veían fronteras, él plantaba jardines de palabras. Y en el centro de todo, siempre, el triunfo tercamente hermoso del amor contra el olvido. Cuando el Nobel llegó al trópico, el 21 de octubre de 1982, el teléfono sonó en la casa de Gabo, en México. Era Suecia. Le anunciaban el Premio Nobel de Literatura. «Carajo, ahora sí me van a creer los escépticos de Aracataca», bromeó. Pero detrás de la risa había lágrimas.
Era el primer colombiano y uno de los pocos latinoamericanos en lograrlo. Viajó a Estocolmo vestido de liquiliqui blanco, traje tradicional caribeño. Al recibir el premio, su discurso La soledad de América Latina conmovió al mundo. Antes que de escritores, este Nobel es de los personajes invisibles de nuestro continente. Habló de dictadores, sueños rotos y la belleza indomable de un pueblo que resiste con magia. En Colombia, la noticia detuvo hasta la violencia. En Macondo Real, Aracataca, tiraron flores al río. En Bogotá, sonaron campanas. Gabo, incómodo con la fama, pidió un tamal y se refugió en su máquina de escribir. El Nobel me dio plata para comprar tiempo, diría. Pero el momento mágico fue en su discurso, al mencionar una nueva y arrasadora utopía de la vida. Miles imaginaron mariposas amarillas, cruzando el Atlántico. Era su arte en acción, convertir la política en poesía y la soledad en esperanza colectiva. El Nobel no lo cambió. Siguió escribiendo en cafés, defendiendo causas imposibles y tomando ron con amigos. Pero sí cambió al trópico. Ahora el mundo sabía que en Macondo no solo llovía, también florecía. Al final, el premio fue como un aguacero en su obra. Regó sus raíces para que nuevas generaciones creyeran que contar historias podía ser tan revolucionario como empuñar un arma. Y Gabo, entre cócteles y entrevistas, siguió susurrando al oído de América Latina. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. El último café con Gabo. En abril de 2014, México City olía a café recién hecho y nostalgia. Gabo, ya con la memoria deshilachada como un viejo manuscrito, recibía las mañanas en su casa de San Ángel. Mercedes, fiel como Úrsula Iguarán, le servía la taza diaria mientras él murmuraba frases sueltas. Las palabras se me escapan como mariposas. Periodistas y admiradores dejaban rosas amarillas en su puerta. Algunos juraban ver luces parpadeando en su máquina de escribir Olivetti, aunque llevaba años sin usarla. En sus paseos por el jardín, confundía el presente con Macondo. Creía ver a Melquíades recitando profecías o a Remedios la Bella subiendo al cielo con sábanas. El 17 de abril, el mundo hispano contuvo el aliento. Gabo partió silenciosamente, como los Buendía más memorables. Su funeral fue un carnaval de lágrimas y versos, desde Aracataca hasta Madrid. Lectores alzaron tazas de café imaginarias en su honor, pero en la literatura, los grandes nunca mueren. Cada vez que alguien abre 100 años de soledad, Gabo revive en el crujir de las páginas. Como él mismo escribió, no estoy muerto, solo estoy aprendiendo a ser invisible. Y así sigue, en el susurro de las hojas al viento, en el primer sorbo de café de la mañana, en cada palabra que convierte lo cotidiano en eterno.